No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando a ser descubierta. Bienvenida, Lucero, bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás, Lucero? ¿Qué tal te va? Muy bien, todo bien. ¿Y tú cómo te va? Bien, Lucero, muchas gracias. Aquí ya listo para este programa, que tenemos, este compromiso que hemos estado aquí presentes. Digo, uno nunca se siente tan listo como le gustaría, pero lo suficientemente para estar aquí, ¿no? Sí, que es correcto. Estamos. Sí, recuerdo un poquito lo que decía una vez un director, era el secretario de ese lugar, que me gustó mucho su frase, ¿no? Decía, las cosas se hacen o los proyectos se hacen con lo que se tiene o no se hacen. Y dije, pues bueno, creo que habla como tanto de recursos externos como de recursos internos, ¿no? Sí, Ujú. con lo que tengo emocionalmente, de conocimientos y todo, sí. Sí, si no doy ese paso, Exacto. pues a lo mejor va a llegar un momento donde no lo voy a hacer nunca. Sí, exacto. Si se queda uno esperando el momento perfecto, Ujú. nunca, o sea, momento perfecto no va a haber. Va a haber Sí, momento mejor o peor, pero perfecto no va a haber. Entonces, pues sí, sí. exactamente. Sería muy raro encontrar esos momentos ideales, pero bueno, Ujú. justo esto es la parte del diálogo y del diálogo con la existencia, con uno mismo y hablando de momentos que no hay perfectos, pues bueno, nuestro tema creo que nos lo dice muy bien, ¿no? La vida en los campos de concentración y que estábamos ya entrando a lo que sería la segunda fase dentro del campo de concentración, Lucero. Ujú. Sí, Es pues, correcto. ¿quieres comentar un poquito de eso para introducirnos? Pues sí, pues siguiendo con la biografía de Viktor Frankl, en lo que nos habíamos quedado, estábamos analizando su libro El hombre en busca de sentido y ya habíamos revisado la primera fase, que es como la entrada al campo, ¿no? La llegada al campo. Entonces hoy vamos a hablar de la segunda fase, como él lo dividió en el libro, que es como que la parte más larga del libro. Entonces, pues no, no creo que alcancemos a terminar hoy, pero vamos a empezar con esta segunda fase y qué es lo que pasa como de la mayoría del tiempo que ya estuvo él y sus demás compañeros ahí como prisioneros, ¿no? Y Ujú. como, pues él, como sabemos, esta parte biográfica del libro se llama Un psicólogo en un campo de concentración. Él, en el episodio pasado vimos que como que la manera en que él describe las cosas es basándose en las emociones, ¿no? Como, o en la emoción principal que se sentía como de manera general, ¿no? Entonces, si recuerdan, habíamos hablado la vez pasada que el llegar al campo, la primera emoción era como un estado de shock en general y después eso evolucionó como a una desesperación, ¿no? Que es cuando mucha gente fue que se aventó a la alambrada eléctrica que circulaba o que circundaba el campo, ¿no? Después de eso, él como que la emoción que detectaba era apatía. Él le llama una muerte emocional, ¿no? Los prisioneros vivían como en una añoranza por su casa, por su familia, constantemente, pero también también sentían una repugnancia por el lugar en el que estaban viviendo, ¿no? Como que toda la fealdad que había. Y me imagino que él se refiere como que a fealdad real e interna, ¿no? O sea, como que sentimientos feos, emociones feas, cosas, pues, o sea, como que el lugar no era bonito, ¿no? No es un resort, no estaba limpio, no estaba bonito, era como que mucha podredumbre, no estaban las condiciones, pues, para vivir. Si ustedes han visto fotografías o videos de donde ellos vivían, las barracas donde dormían eran así como literas de madera, sin colchones, sin cobijas, sin almohadas, sin sábanas. Era simplemente un lugar como
para literal recostarse las pocas horas que podían descansar, porque tampoco es como que tuvieran así como que ciclos de sueño completos o cosas así, ¿no? Y Todos entonces, amontonados, ¿no? exacto, sí, porque eran así como más de 3 o 4 por litera, sin, así chiquitas, sin colchones, sin nada, ¿no? Igual no tenían ropa, no eran sus uniformes y no estaban así como que no se reponían cuando estaban en mal estado, cosas así. Tal vez ustedes recuerdan también esas historias de los zapatos, de cómo, o sea, si alguien se moría, lo primero que alguien hacía era quitarle los zapatos y cambiárselos. Y generalmente pues no eran de su talla, no les quedaban bien, pero pues era como que buscar unos un poco mejor, que los protegieran un poco más, ya sea del frío, del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, después de todo esto, se empezaba a sentir este adormecimiento de las emociones, ¿no? Esta muerte emocional, pero pues en realidad era como un mecanismo de defensa frente a todo el dolor, toda la injusticia, toda la crueldad y lo irracional, que eran todas esas violencias que estaban viviendo diario. Además, a esto tenemos que agregar, porque recordemos que él también era médico, que él habla del estado de desnutrición. O sea, aparte de todo este estado emocional, pues obviamente vivir en un estado de trabajos forzados y sin tener comida suficiente, obviamente no vamos a tener como que un nivel cognitivo bueno, ¿no? O sea, nuestro cerebro en lo físico no va a estar bien para también estar procesando todas esas emociones, ¿no? Entonces, él habla para que nos imaginemos el nivel de desnutrición que se vivía, a los prisioneros les daban una sola comida al día. Y era un pedazo de pan y una como sopa muy diluida, ¿no? Era casi, casi como que agua y pan, ¿no? Y con esa poca comida, con ese poco sueño, porque pues qué tanto podían descansar en esas literas de madera. Aparte tenían que hacer trabajos durísimos, ¿no? Porque si recordamos, la gente que dejaron viva, o sea, la gente que al entrar a Auschwitz no se iba a la cámara de gas, era gente que podía trabajar. Entonces no estaban ahí para otra cosa más que para trabajar, y no era trabajo así como que muy sencillo, sino era trabajo forzado, ¿no? Entonces, el instinto que se vivía, porque ya como que ya no habla de emociones, ya de lo único que habla es de instinto y habla de que todo el mundo se dejaba guiar por su instinto más primitivo, que era conseguir alimento. Eso era lo único, eso era hacia donde estaba volcada la vida, hacia donde estaba orientada, porque era lo único que iba a preservar la vida, ¿no? Si tenemos que vivir aquí con estas condiciones, lo único que podíamos hacer era tratar de conseguir un poco más de comida para tener un estado físico un poco mejor para poder seguir aguantando. Y es aquí donde él ve o donde él como que niega en su experiencia empírica la afirmación del psicoanálisis, ¿no? De que hubiera, o sea, un psicoanalista, según las teorías que habían posesionado pues, El durante todo el psicoanálisis siglo. clásico, ¿no? El psicoanálisis clásico, exacto, eso era lo que quería decir. Como los más ortodoxos habrían dicho que aparte de esta pulsión de conseguir alimento, el deseo sexual iba a estar muy presente, porque pues básicamente todas las otras opresiones sociales habían desaparecido, al menos en la experiencia que ellos tenían en el campo. Pero él vio que, contrario a esta afirmación tan clásica del psicoanálisis, eso no pasaba ni siquiera en sueños. O sea, ni siquiera en sueños se presentaban ese deseo sexual, estaba completamente ausente, porque en realidad el cuerpo, estando como que en ese estado de alerta tan, básicamente ya nada más en modo de supervivencia, desvalorizaba todo lo que no tenía que ver con la conservación de la propia vida, Fíjate ¿no? que Y ahorita que eso lo, era como estaban viviendo ahí, perdón. Sí. no, digo, de aquí vamos sacando muchas cosas, ¿no? Pero justo esta parte, Lucero, que vas diciendo respecto al sexo como tal, ¿no? Ya un acto coital, tener placer o todo esto como específicamente el disfrute con una persona. Sí, bueno, creo que hay muchas personas también ahora que cuestionan eso. Por ejemplo, Maslow, ¿no? Ahorita tú dices el psicoanálisis en Mm, aquel momento. Maslow pone la sexualidad, que en cierta parte a lo mejor tiene razón, pero como una,
una parte de las necesidades fisiológicas, ¿no? A lo mejor la razón es que si nadie tuviera relaciones y no hubiera otros métodos, pues la especie no se podría reproducir, ¿no? Sería una forma de extinción. Ujú, Afortunadamente ya hay otros métodos, ¿no? También, pero a lo que voy es que muchos también a partir de esto cuestionan si es de verdad una necesidad tal cual, tan fisiológica. Y si lo ujú, es, a lo mejor lo es en un nivel secundario dentro de las mismas necesidades fisiológicas. Sí, porque si no, no tienes la energía, ¿no? Si no tienes la nutrición e incluso la calma, ¿no? Para que tu sistema nervioso esté exacto. tranquilo, no surge la excitación, ¿no? No Ujú, surge, y bueno, a lo mejor no es el tema aquí, pero tal vez en otro momento podamos hablar más de sexualidad, pero por eso es como cuando estamos muy estresados, pues eso a lo mejor va quedando de lado, ¿no? Y en ujú, este momento, si vemos, los prisioneros pues están totalmente estresados por sobrevivir y ábrese de estrés como un mecanismo del cuerpo para adaptarme a una situación, ¿sí? ujú, Y que aquí pues estaba la apatía, la apatía donde pues mis emociones ahorita tampoco las puedo sentir, necesito tiempo para estar con eso, necesito intimidad, necesito conexión. Aquí no hay, ¿no? Estoy con el de al lado ahí, no tengo comida, ¿en dónde puedo encontrar realmente esta parte tan profunda de decir, bueno, tengo derecho a sentir, ¿no? Y ujú, aparte es demasiado, no puedo con tanto emocionalmente. Y por otro lado, también, aparte de tener todas estas requerimientos para sentir, eh, no me servía de nada ponerme a llorar, ¿no? En ese momento. ¿No? Ahí sí podríamos decir, tal vez no servía de mucho funcionalmente, porque sí, el desahogo siempre sirve, pero funcionalmente era tanto que era algo secundario, servía más, ujú, pues, estas partes más primarias, ¿no? Entonces, por ujú. supuesto que la sexualidad en un estado de tanto estrés, a lo mejor ahí podemos ver, pasa a un nivel secundario. Si yo no puedo sobrevivir, ¿no? Ujú, ¿Cómo voy a reproducirme? ¿Sí? Si exacto. ni yo mismo puedo con la vida. ¿Qué, cómo voy a dar más vida? Que incluso, fíjate, ahorita ya me estoy metiendo mucho en eso, pero mamás que viven una gran ansiedad, ¿no? Su cuerpo no se prepara para poder dar vida muchas veces, ¿no? Ujú, Porque no, si yo no estoy pudiendo con esas condiciones, mi cuerpo inteligentemente va a decir, no podemos con más, exacto. ¿no? Ujú, sí. Sí, exacto. Los ciclos hormonales mismos van a como que es una de las primeras cosas que van a incapacitar, ¿no? Ujú, Igual con lo de desnutrición, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien sufre de anorexia, hablando ahora de, como dijiste tú, de mujeres, cuando una mujer en edad fértil sufre de anorexia, una de las primeras cosas que pierde es su periodo. Entonces, igual, la capacidad de reproducirse se va, se acaba, ¿no? Y pues sí, o sea, yo también, o sea, yo entiendo, históricamente a mí el psicoanálisis me parece obviamente muy interesante, y, pero como cualquier, bueno, y aquí también podemos entrar en otro debate, ¿no? Si el psicoanálisis es una ciencia social o es una ciencia de la salud o qué es, pero como cualquier, digamos, no, sin ponerle como, como título, sin como clasificarlo, como cualquier producto de conocimiento humano, está atravesado por su momento social, ujú. ¿no? Entonces, obviamente, eso responde pues a la época en la que vivía Freud, no solamente a la época de temporal, sino también al lugar donde vivía, ¿no? O sea, que hemos estado hablando justamente de Viena, de Austria en esos tiempos, la sociedad europea y sobre todo de esa área de Europa era pues muy, muy puritana, ¿no? En ese entonces tenían así como que todavía muchas reglas de convivencia entre hombres y mujeres y de que si se podían ver, que si estaban en un proceso de cortejo tenían que tener un chaperón y todas estas cosas, ¿no? Entonces, todo el instinto sexual estaba bloqueado muy artificialmente, ¿no? Entonces, el proponer que quitar estos artificios, todas estas como, Ujú.
normas, exacto, ¿no? todas Ujú, estas normas sociales ujú, nos iba a traer como sociedad, como humanos, una libertad y pues íbamos a ser más felices y no sé qué, ¿no? Ahora, cuando el obstáculo es físico, vemos que eso no funciona, ¿no? Pero, y esta igual es mi opinión y tal vez nos estamos metiendo en algo que deberíamos entrar con más calma en otro momento, pero también cuando quitamos los obstáculos sociales tampoco resultó ser el caso, porque ahora podemos ver a personas que pueden, que de repente viven su sexualidad de una manera muy abierta, con muchas parejas, con etcétera, etcétera, y generalmente no es una persona más feliz, más centrada, más completa, con más, no sé, que se sienta más plena, ujú. ¿no? Entonces, al final de cuentas, como que resultó que la sexualidad tiene un peso, pero tal vez es un peso diferente, ¿no? Y no quiero juzgar mucho como que el psicoanálisis original, porque al final de todo era una hipótesis, era una teoría, ¿no? Ujú. La hipótesis está cayendo un poco, ¿no? Sí, sí, creo que al final de cuentas, pues es parte, ¿verdad? De generar conocimiento, es pues, hacer ideas, tratar de comprender al ser humano para apoyarlo, que creo que al final esta era la intención, ¿no? Ujú, Buscar una forma más llevadera de vivir, de reflexión, todo esto. Pero pues todas las teorías también vamos teniendo nuestros puntos que pueden explicar y otros que a lo mejor pues no lo van a ujú, explicar. Y creo que a lo mejor sí, después haremos algún programa más de sexualidad, porque esto que dices, lo que se creía que podría llegar más a la plenitud si hubiera una liberación, por ejemplo, ahora, no sé, al menos estadísticamente lo que he leído es, existen muchas más posibilidades de tener relaciones y hay gente que tiene menos relaciones que en otras ujú, épocas de la vida, ¿no? Que en ujú. otras Sí. épocas de la Sí, 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 historia, que las ¿no? generaciones más jóvenes, irónicamente, están teniendo menos o están empezando un poco más tarde, con más conocimiento, con menos trabas Ujú, que generaciones anteriores, como que hubiéramos pensado, la hipótesis tal vez hubiera sido que hubiera sido al revés, ¿no? Que las generaciones más nuevas, más jóvenes, empezarían su vida sexual mucho antes y sería una vida más activa. Y no ha sido el caso. Está raro, ¿no? Que la generación millennial y la generación Z está teniendo menos, ¿no? sí. Pero también ahí el punto, a mí no me parece necesariamente que eso sea algo, pues ni negativo ni positivo, pero en mi idea tiende más hacia lo Ujú. positivo porque volvemos al consentimiento, ¿no? Ahora los jóvenes pueden llegar también, y esto también lo muestra mucho cómo ha bajado el índice de embarazos adolescentes, de poder llegar con conocimiento, sabiendo lo que es, porque también ese era el problema, ¿no? Que en épocas de Freud ni siquiera se hablaba, sobre todo a las mujeres, a las jovencitas, no se les explicaba qué era el sexo, no se explicaba cómo podía resultar en un embarazo o qué, si acaso se les decía a los hombres, y también el doble estándar, ¿no? Que a los hombres se les permitía mucho más que a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces ahora, el tener más conocimiento y tener más habilidad de elegir, se está retrasando todo. Hay menos embarazos adolescentes, la gente está esperando más, están teniendo menos parejas sexuales, cuando yo creo que la hipótesis habría sido que era al revés, ¿no? Iba a haber así como que mucha más promiscuidad, los jóvenes iban a empezar a tener relaciones mucho antes y resulta ser que no es el caso. Fíjate que ahorita que vas hablando de esto, me vino a la mente que, bueno, a lo mejor me voy a meter en un debate ahí, ¿no? Pero lo que me vino a la mente fue el libro de Olga, el de, ya lo habíamos mencionado aquí este libro, el de los hornos de Hitler, ¿no? Y Ujú, que es interesante porque es una mirada totalmente diferente al holocausto, ¿sí? Víctor Frank al final es como dejar esta mirada esperanzadora, explicar las emociones, todo esto, cómo a pesar se podía tener una vida interna, que ahorita vamos a hablar más de esto, pero justo con el tema de la sexualidad, con lo de Olga me vino que sí había abusos y este tipo de cosas, ¿no? Desde la mirada de esta ujú, autora. Pero lo que no recuerdo y no me queda claro es si era entre los mismos prisioneros o las mujeres eran abusadas pues, por personas que tenían poder, ¿no? ujú, Entonces, bueno, ujú.
Aquí Sí, ya nos encontramos dos pero ¿sabes opiniones qué? diferentes. Que ahí yo creo que estamos hablando de algo diferente, porque el abuso, aun cuando tiene un componente sexual, o sea, cuando es abuso sexual, no se trata de sexo, Ujú, se trata de poder. ujú. El sexo es nada más como que el medio, ¿no? Pero no es como que la pulsión sexual es como, o sea, no tiene nada de No es libido de en disfrute, de términos placer, exacto. tal Y cual. esto es de lo que está hablando Víctor Frankl, ¿no? De que él hubiera esperado, con base en todo el psicoanálisis que él había estudiado, que por lo menos los prisioneros debieran haber tenido sueños de índole sexual y no pasaba. Ujú, Ellos soñaban que estaban de vuelta en su casa, soñaban con comida o tenían pesadillas. No sé si recuerdas también ese pasaje donde está un prisionero como que teniendo una pesadilla y lo va a despertar y alguien le dice, no lo despiertes porque lo que sea que está soñando es mejor que esta realidad, ujú. aunque se notaba que era una pesadilla, ¿no? Entonces no había sueños de esa manera. Entonces, si había encuentros sexuales, eran, o sea, es que no era un encuentro sexual, ¿no? Porque en mi opinión, para que se considere encuentro sexual, o sea, a mí me choca mucho cuando de repente alguien se refiere a una relación sexual no consensuada. Pues es que eso no es sexo, ¿no? Porque el sexo necesita tener consentimiento de las partes involucradas. Cuando no hay consentimiento de una, ambas partes, porque pues, también puede ser abuso en cuanto tener a dos prisioneros obligándolos a que ellos tengan un encuentro sexual, obligados ambos, eso ya se trata de violencia. Ya no tiene un componente sexual en el sentido de la libido que hablaba Freud. Ya estamos hablando de otra cosa. Creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? Porque aquí es, aunque esté la parte de la, a ver, pues sí, de un coito, ¿no? Ujú, No es un encuentro, ¿sí? ujú, Es un acto violento, ¿sí? Y exacto. precisamente esta parte más erótica, más de cercanía, más de realmente estamos uniéndonos porque es importante tener esta entrega. Sí, pues eso no se dio. Y a lo mejor solamente ampliando la sexualidad como no nada más a la parte coital, sino en general lo que nos da placer y nos quita y lo que no nos da placer, viendo desde ahí como con esa amplitud la sexualidad, pues podríamos decir que la función era tal vez conectarnos con cosas que nos gustaban del exterior, ¿sí? Ujú, Con relaciones fuera, el ver a los hijos, el ver en los sueños, ¿no? En el ujú, deseo tal exacto. vez de que eso está ahí, de que pueda ser posible, a lo mejor ahí estaba el buscar esa conexión desde esa parte más, por decirlo de alguna manera, si lo quisiéramos ver así como sexual, pero no en la parte de tener un encuentro sexual, ¿no? Si Ujú, era ahí, tal vez como tú dices, más la violencia eh, ujú, y es un vehículo para un abuso, ¿no? Ujú. ujú. Sí, sí, Sí. tienes razón en esto. Sí, Que, es que que- además cuando la violencia se da así como que sin restricción, pues se expande como que a todos los aspectos, ¿no? Había violencia en todos lados, ¿no? Desde sus condiciones de vida, desde cualquier, hacia hasta humillaciones pequeñas. ¿Por qué? Pues porque se puede. Ujú. Sí, y importante aquí, fíjate también, mm, por ejemplo, una de las críticas eh, que cuando hablamos nosotros, aquí quiero aclarar algo, cuando hablamos de críticas, no lo estamos usando desde una manera de que sea malo una teoría, sea mala una Ujú, idea de estar en contra de, ¿no? Sino simplemente una crítica para cuestionar, para reflexionar, para ver que hay otras ujú. posturas, ¿sí? Poder dialogar con esas ideas. Desde ahí estamos hablando de las críticas, ¿no? Sí, Porque sí. todas las teorías en psicología, o al menos este es mi punto de vista, pues tienen algo que aportarnos. Elegimos una porque a lo mejor nos identificamos, porque tal vez nos hace más sentido, pero es importante no cerrarnos, escuchar, poder dialogar con lo otro. Entonces, desde ahí vamos hablando de las críticas y una de las críticas que hace Víctor Frank, justo a la parte del psicoanálisis específicamente, dice, no veo una teoría pansexualista. Dice, eso es parte de la sexualidad, está ahí, ¿no? Lo que Ujú, yo veo es pandeterminista.
¿no? O sea, Ujú, yo, exacto. muchos cuestionaban la parte de lo sexual. Dice eso, para Víctor Frank no, no tiene un cuestionamiento respecto a eso. Las pulsiones ahí están, las ganas de tener placer, también el no querer vivir momentos displacenteros, eso es parte del ser humano, ¿no? Pero Ujú, lo que sí es tal vez la crítica al pandeterminismo, ¿no? sí. Y retomando esto que tú dices, en su libro también menciona, yo esperaba, ¿sí? Que, que desde esta teoría o desde esta mirada del ser humano, pues todos nos volviéramos totalmente instintivos, ¿sí? Nos Ujú, volviéramos, como estamos todos en apatía, como estamos todos muy necesitados de muchas cosas, que nos volviéramos básicamente todos iguales, somos puro instinto. Y entonces él dice algo ahí bien valioso. Y al contrario, las diferencias en los seres humanos se marcaron y se ujú, transformaron también, porque muchos que pensaban que iban a ser buenas personas cuando vivieron estas condiciones, se hicieron malas personas, ¿no? Fueron ujú, violentos. Y otros que parecía que eran malas personas, agresivos, violentos, en estas condiciones ayudaron a otros, ¿no? Entonces, ver ujú, cómo también el contexto nos influye, pero cómo también no es que quedemos siendo de una manera para siempre, podemos ujú, transformarnos, ¿no? Y ujú, nos descubrimos en las situaciones. Pero lo bonito también es esto, ¿no? Como decir, eh, no estábamos determinados y se reflejan las diferencias en contextos muy similares, ¿no? Termino ujú, con esto para ver lo que tú quieras comentar. ujú, Recuerdo ahorita aquí pediatras que me han dicho, son gemelos, neonatos, y ya son diferentes, ¿no? ujú, Y simplemente eso porque a lo mejor que creemos que las circunstancias nos vuelven a todos iguales, ni genéticamente o tan parecidos genéticamente nos hace idénticos, ¿no? ujú. Sí, o sea, apenas Entonces, nacidos, con los ujú, mismos padres, con el mismo embarazo, con las ujú, mismas horas, y aún compartiendo así ya, el mismo útero, exacto. ujú, ujú. Sí, entonces, Sí. bueno, ya tenemos poquito tiempo, Lucero, vamos, pero no No, pero es sé. que es precisamente, me gustó y creo que podemos empezar a cerrar con lo que tú dijiste, ¿no? Que es todas estas experiencias que él vive, o sea, Víctor Frankl ya se había separado del psicoanálisis cuando entró al campo, pero ahora poder experimentar, porque igual, o sea, tú sabes que los experimentos en el área de psicología son difíciles de hacer porque es muy fácil cruzar una línea ética, ¿no? O sea, más bien no es ético poner, o sea, estudiar el estrés de una persona de esa manera, ¿no? Ujú, Pero a él le tocó desafortunadamente vivir en una situación de estrés extremo y, o sea, él tuvo la experiencia de experimentar, de poder aplicar conocimientos psicológicos a una situación extrema que obviamente no sería ético replicar o hacer a propósito solo para un estudio psicológico, ¿no? ujú, Pero al verse en esa posición, él se dio cuenta de que todas las cosas que como que a él no le cuadraban del psicoanálisis terminaron no encajando y por eso, o sea, como que retomando o dándole más peso a la teoría que él ya estaba desarrollando, ¿no? ujú, Y que es de hecho lo que él y Alfred Langley siempre se quejaron, como de el psicoanálisis trata de ser abierto y de abarcar tanto y termina siendo muy restrictivo, ¿no? Termina poniendo al ser humano como que en una definición muy chiquita que le queda corta, porque no incluyen, o sea, porque nadie había descrito al ser humano como todo el mundo, lo máximo lo que se llevaba era un ser biopsicosocial y nadie metía la espiritualidad, ¿no? Que es lo que al final dice Víctor Frankl y después elabora sobre eso Alfred Lengle, es lo que nos hace diferentes como animales humanos, ¿no? Y es también eso lo que nos hace diferentes como entre la misma especie como humanos, como dices tú. Había gente que tal vez en su propia sociedad judía era muy reconocido, era muy admirado, y resulta que entra al campo y se vuelve un capo, ¿no? Y es el mayor, la persona más agresiva y la persona que ejerce las reglas nazis
para salvar su propio pellejo, ¿no? Y después él también nos cuenta de un líder, no, no era un líder, era un, o sea, sí era como de un rango, creo que viene en la investigación, de un rango más o menos arriba, No, pero uno de sí era los, un capitán, era un ¿no? general, ¿no? Un capitán, General, algo así, algo así. que les mostraba más compasión a los prisioneros que incluso a algunos otros prisioneros y que de su propio dinero compró medicinas a precios de guerra para algunos de los prisioneros, ¿no? Como que dices, eso cómo, eso de dónde viene, de dónde se toma esta decisión. Sí, recuerdo, tal vez lo mencionamos, pero recuerdo un poquito la película de la lista de Schiller, ¿no? Mm, No sé si la has visto, es una película sí, ya algo vieja, que pues al final de cuentas habla esto, ¿no? Un alemán que, bueno, les pudo dar trabajo, pudo como y salvarlos de alguna salvarles la vida. manera, todo Ujú, esto, ¿no? Sí, también había ese tipo de gente, al final había la oportunidad de elegir, y eso también muestra nuestras diferencias, por supuesto, ¿no? ujú, eh, y que aquí en lo que tenemos para ir cerrando el día de hoy, pues era también esto, ¿no? Decía Víctor Fran, hay elecciones que no, yo preferiría que hubieran sido de fuera, ¿no? Sí, ujú, que el campo las tomara por nosotros, pero ahí de nuevo entra este alto sentido de responsabilidad que había que tener, ¿sí? Pues para poder simplemente soportar, sobrevivir en esas condiciones, ¿no? Pero justo esas ujú, pequeñas elecciones nos hacía darnos cuenta quién podría ser, quién eres en este campo de concentración. Él decía, ¿qué tipo de prisionero soy en este campo de concentración? Asumiendo al menos que hay que elegir, aunque sea lo poquito, ¿no? ¿Cómo me voy a administrar en mi comida? Decía él, ¿me lo como todo ahorita o me lo voy racionando por partes, ¿no? Me voy ujú, haciendo ilusiones de ya salir, de que todo se va a terminar pronto, o elijo enfrentar estos momentos lo mejor que pueda y no hacerme ilusiones, no vivir en esos sueños. Entonces, si vamos viendo, eran pequeñas decisiones que podrían hacer ujú. grandes cambios en cómo estaba cada uno de ellos viviendo su situación y a su vez marcando sus diferencias, ¿no? No sé, Lucero, a ver, Exacto. ¿tú cómo estás con todo esto ahorita? Vamos a tener que ir pues Sí. cerrando, ya se nos va terminando el tiempo. ¿Quieres decir algo más? No, pues simplemente que como que nos desviamos con el debate, pero estuvo interesante, ¿no? Sí, todavía tenemos mucho material y pues sí, ¿no? Al final Ujú. todo lo vamos aunque nos salgamos un poquito por la tangente, lo vamos a regresar, ¿no? Y así como lo hicimos ahorita, o sea, lo regresamos y lo mismo, si en algún momento emitimos una crítica, es desde este punto, ¿no? Desde el punto como más constructivo, nunca como de una manera como de negar o de, no sé, o de tratar de no reconocer lo que Claro, la cada corriente. cada corriente, cada modo de pensamiento tiene, porque todos han contribuido mucho y ninguna más que el psicoanálisis, ¿no? Se puede decir que eso es lo que abrió el camino para todas las demás. Y sí, ¿no? Al final cada quien se queda como que con la que más te llama, con la que más te mueve, la que más te inspira. Todas tienen lo suyo y, o sea, todas así, o sea, de igual manera nosotros podemos escuchar cualquier crítica, no solo a cualquier, al análisis existencial, a la logoterapia, etcétera, y pues sí, me gusta también esto, ¿no? De ponerlo en un contexto. Ujú. Ahora tampoco podemos, o sea, no es como que alguien ahora ejerce el psicoanálisis como lo ejercía Freud, ¿no? También hay mucho ensayo y error con todas las corrientes. Y de eso es de lo que Por estábamos hablando. supuesto, ¿no? Y creo que sí, me gusta mucho que aclares esto, ¿no? Nuestra intención, a lo mejor, no, digo, si alguien de aquí por algo se siente ofendido, no es personal para empezar, no es en contra tal cual de una teoría, solo de ciertas posturas como para ir mirando las diferencias, ¿no? También para aclarar qué ve la logoterapia, qué ven otras corrientes, sin tratar de imponer, no sería nuestra intención. Y por supuesto que no queremos lastimar a nadie con estos comentarios, solamente
aclarar, ¿no? Qué cosas criticaba. Pues sí, observaba, sí, o decía esto no me parece tan correcto porque tengo una evidencia que yo estoy viviendo o que estoy viendo en este otro contexto, ¿no? El cual a lo mejor ciertos autores pues no vivieron y podrían hablar desde otro lado, como tú dices, en contexto, Ujú, ¿sí? Yo lo veo aquí desde esta manera porque estoy en contexto, pero en este otro contexto a lo mejor ya esta idea no aplica. Entonces ver que la realidad del ser humano es tan vasta, ¿sí? Que al final por eso hay exacto. tantas teorías, tantas corrientes, porque no podemos explicar la, lo voy a decir, iba a decir la multiplicidad, pero lo voy a decir también como el sombrerero, ¿no? La muchosidad del ser humano. Ujú, Es exacto. demasiado. Y Ujú, también es por eso que algunos clientes o pacientes se benefician más de una o de otra corriente, ujú, porque tal vez abarca más de su experiencia personal, ha estudiado más esos aspectos que son con los que necesita esa persona ayuda que otros. Y también, y de la misma manera, como por ejemplo, no lo tomarías personal cuando uno de tus pacientes prefiere tal vez llevar un proceso cognitivo-conductual porque le da más provecho, ujú, ¿no? O sea, así de la misma manera no se sentiría personal, de decir, o sea, esto le está ayudando mucho más, ¿no? Y hay otro paciente que la logoterapia es lo que necesita, o que en momentos diferentes necesitas diferentes cosas, ¿no? claro. Más bien, ojalá que tengamos la posibilidad de probar o de poder movernos si cuando fuera necesario, ¿no? Sí, y yo creo que justo este punto que llegamos es algo de lo que me gusta del análisis existencial en general, como esta capacidad de diálogo, del diálogo Ujú, incluso con la misma teoría nuestra, con nuestra propia experiencia, con las otras corrientes, y que estamos eso, construyendo un diálogo, ¿no? Y que al ujú, final de cuentas exactamente. el respeto a, bueno, pues sí, no podemos ofrecerlo todo, lo intentamos, lo vamos asimilando, lo vamos tratando de ir creciendo, pero pues para quien le haga sentido otro tipo de ideas y está perfecto, ¿no? Eh, Ujú, eso al menos también es lo que entendí, que se trata un poco la psicología, ¿no? En general, ¿no? No, sí, sí tener una postura bien planteada porque desde ahí voy a hacer un abordaje, ¿sí? Pero no quiere decir que necesariamente tenga que imponer esto, ¿no? Creo que ahí estaríamos ujú, cayendo en este punto donde mm, yo estoy sobre ti y no se trata de eso, menos con los consultantes, ¿no? Porque no exactamente. permitimos ser la otra parte, dialogar con la otra realidad, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, esperamos sus comentarios, si a alguien no le incomodó, nos lo puede hacer saber para, pues, corregirlo, para mandar a lo mejor la intención que realmente teníamos, no queremos hacer esto, menos en un medio de comunicación que pues, se puede ir a cualquier lado, no es nuestra intención, pero háganoslo saber si les afectó en algo que no queremos tener ese tipo de lastimar, ¿no? A alguien. Gracias, Lucero, por estar acá. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios y bueno, pues que tengan una muy bonita semana. Hasta luego. Bye.